Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro primer encuentro síncrono del día hoy, 11 de febrero de 2016, relacionado a nuestra cátedra de auditoría aplicada. De antemano quiero desearle el mayor de los éxitos y darle las gracias por formar parte de este árbol del conocimiento, el cual ustedes próximamente serán parte de ese fruto que da este hermoso y espectacular árbol. De antemano quisiera desearle el mayor de los éxitos en esta y todas las cátedras donde ustedes estén haciendo vida. Quisiera dedicarles unas palabras en torno a su motivación, pues considero que si ustedes dedican una hora diaria a sus estudios, tienen un porcentaje elevado de seguridad para aprobar su materia. Ustedes están capacitados, preparados para poder cumplir con los requisitos que aquí se les exigen en cada una de las cátedras para que puedan lograr esa meta que ustedes se plantearon y pautaron en torno a este camino educativo. Soy David Salomón y en el constructo de esta cátedra los guiaré para poder alcanzar ambos los objetivos que acá tenemos. Como siempre, me tomo la licencia y el permiso para poder llegar a nuestro cuaderno digital y dar apertura a lo que tenemos preparado para el día de hoy. Como ya es costumbre para nosotros, estamos familiarizados con este cuaderno digital, el cual nos permite ver a nuestra cátedra subdividida por cuatro unidades, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en esta cátedra de auditoría aplicada? El bloque general, conformado por la que ustedes conocen, el foro de anuncio, el foro de dudas, el cual si se le presenta alguna se puede aclarar por acá o en privado como ustedes mejor lo deseen. La sociabilización entre ustedes como compañeros y el sinóptico de la cátedra, que no es más que aquella descripción de lo que la cátedra contiene y que les puede servir a ustedes de soporte para poder ampliar los objetivos, temas y puntos que acá se pueden conversar. En nuestra unidad número uno, nosotros vamos a conversar acerca de la planificación financiera del proceso de auditoría. En la unidad número dos, nosotros vamos a hablar acerca de los hallazgos en auditoría de gestión de entidad. Y en esta unidad, nosotros vamos a contemplar dos cuadernos importantes para su proceso evaluativo. En nuestra tercera unidad vamos a hablar sobre los hallazgos de la auditoría tributaria de la entidad como tal, y aquí vamos a tener nuestra segunda evaluación como tal relacionada con la unidad 3 y 4, y a su vez nuestra unidad 4, también correspondiente a esa segunda evaluación de un caso práctico, no es más que el proceso de cierre de auditoría de la entidad como tal. En lo que compete el día de hoy, vamos a tratar de conversar en torno a las primeras dos unidades. Para ello, les pido que tengan la mayor de la disposición para nosotros poder avanzar en este constructo de forma extremadamente positiva. ¿Ok? Dicho esto, vamos a comenzar con ver un parte de un video que nos habla acerca de cómo pueden ser o cómo te puedes guiar para poder hacer nuestro proceso evaluativo según una audición como tal. Hola amigos, bienvenidos a Creamos, el canal que te enseña a implementar sistemas de gestión y control. En este tutorial te enseñaremos a elaborar un plan de auditoría. La norma en la cual nos apoyaremos para hacer el plan de auditoría es la NTC ISO 19011, Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. Antes de realizar el plan de auditoría, debemos elaborar el programa de auditoría, que es el documento que nos sirve para programar las auditorías para un determinado periodo, como lo explicamos en el tutorial pasado, por lo que te recomendamos ver este tutorial. Una vez que establecemos todas las auditorías que vamos a realizar en el programa de auditoría, procedemos a elaborar el plan de auditoría para cada una de esas auditorías, ya que debemos copiar información que ya se estableció en el programa de auditoría. Para este caso, escogeremos el proceso de planeación estratégica. Este es el programa de auditoría que explicamos en el tutorial pasado y
como lo dijimos, vamos a escoger el proceso de planeación estratégica para realizar el plan de auditoría. El plan de auditoría es el documento que te facilita la programación en el tiempo y la coordinación eficiente de las actividades de auditoría a fin de alcanzar los objetivos. Entonces procedamos a diligenciar este formato. El primer campo es el proceso a auditar, en este caso sería planeación estratégica, el área, oficina de planeación, el líder del proceso sería el jefe de la oficina de planeación, equipo auditor, pues son los nombres que nos inventamos. El objetivo de auditoría sería verificar el cumplimiento de la norma ISO 9001 en el proceso. El alcance de auditoría serán todas las actividades desarrolladas en el año 2014. Y los criterios de auditoría será la norma ISO 9001, el manual de calidad y las normas aplicables al proceso. Como podemos observar, esta información es la misma que aparece en el programa de auditoría. Entonces luego continuamos con las actividades que se realizarán en la auditoría. El nivel de detalle proporcionado en el plan de auditoría dependerá de la complejidad de la auditoría. Para establecer estas actividades nos podemos apoyar en los criterios de auditoría. Por ejemplo, si estamos auditando el proceso de planeación estratégica, entonces lo más lógico es que establezcamos actividades del capítulo 5 de la norma ISO 9001. También podríamos mirar las actividades y productos establecidos en la matriz de caracterización del proceso, así como las normas aplicables y los procedimientos documentados del proceso. Para nuestro caso, la primera actividad es la reunión de apertura, que por lo general siempre es la primera actividad que se pone en el plan de auditoría. La fecha, pues, dijimos que le íbamos a hacer el 14 de septiembre del 2015, hora inicial 8 de la mañana, hora final 8:30, lugar, oficina de planeación, equipo auditor, pues los que vamos a auditar, los que van a auditar, y los recursos. Solamente necesitaremos portátil y videobit para poder proyectar. La segunda actividad entonces es revisión de los compromisos de la dirección. Eso es de la norma ISO, el capítulo 5.1. De igual forma, pues establecemos la fecha, la hora inicial, hora final, el lugar, quienes van a auditar. De esta forma, muchachos, nosotros vamos colocando para dar inicio y practicar con esto de qué se hace en este plan de auditoría. No es más que señalar cada una de las actividades que están previstas y planteadas para poder lograr ese proceso de auditoría, en la cual nosotros podemos tener actividades, pautarlas por una fecha y hora, hacerle seguimiento de quiénes son las personas que van a estar en los distintos equipos para auditarlo, el lugar donde se hizo esa planificación como tal y qué recursos vamos a utilizar. De esto trata este proceso de auditoría, poder contemplar desde el inicio dónde estamos ubicados y a dónde nosotros vamos. De esto tratan los procesos ejecutivos de auditoría y los procesos máximos de auditoría para nosotros avanzar en cada una de las competencias que a nosotros se nos asignan como tal. Ahora bien, nuestro cuaderno como tal digital nos define que una auditoría financiera, o dicho de otra manera, una auditoría de estado financiero, es la revisión de los estados financieros de una empresa o cualquier otra persona jurídica, incluyendo los gobiernos, en base a una serie de normas previamente establecidas, dando como resultado la publicación de una opinión independiente sobre si los estados financieros son relevantes, precisos, completos y presentados de manera justa y precisa, ¿sí? En este proceso de auditoría nosotros debemos estar conscientes
que se hace o existen dos variantes. Se dice que es una auditoría administrativa o financiera. En el primer caso, está relacionada dentro del campo de la administración y forma parte de primordial como medio de control y en cambio, por su parte, en la segunda opción, que viene siendo la financiera, no es más que aquella que se emite un dictamen o opinión profesional sobre la relación con los estados financieros. ¿Qué características podemos hablar de la auditoría administrativa? No es numérica, utiliza los estados financieros como un medio, se emiten o recomendaciones por medio de una carta dirigida a los encargados de la administración como tal. Por su parte, las auditorías por el área financiera es una auditoría numérica, utiliza los estados financieros como un fin y se emite una opinión por medio de un dictamen como tal, el cual usted va a estar relacionado por la evaluación que usted haga de la misma. Estos procesos de auditoría, vistos de un esquema, nosotros podemos hacerlo en los procesos gerenciales sobre la ejecución del trabajo y sobre informes como tal. ¿Qué podemos decir de una auditoría gerencial o dónde puede ser aplicado? Pueden tener su formación, independencia, diligencia profesional, la responsabilidad, secretos que esto va a tener como tal, los honorarios precisos y la publicidad que ella va a tener. Por su parte, la auditoría sobre la ejecución de trabajo puede caracterizarse acerca de la planificación del trabajo, los estudios de evaluación de control interno y la evidencia que me va a decir qué fue lo que sucedió como tal. Y por su parte, el informe sobre esta auditoría contiene la conformidad según los procesos de contabilidad generalmente aceptados, la uniformidad, la imagen fiel de ello y la causa de no opinar en el caso de ser necesaria la información. Es importante aclarar que los auditores externos pueden optar por depositar una confianza limitada en la labor de sus auditores internos y realizar de nuevo pruebas basadas en las normas anteriormente mencionadas o confiar en la labor de los auditores internos como tal. Usted, como profesional en el área, como auditor, como director, como guía en un proceso de esta índole, debe tener la certeza de poder decidir si usted puede repetir la evaluación como tal o confiar con lo que ya estaba anteriormente allí. Por lo general, se someten a cualquier tipo de evaluaciones precisas para confirmar que la información que ahí se diga son realmente correctas y adecuadas. ¿Qué características podemos decir nosotros de esta auditoría? Es objetiva, sistemática, profesional, específica, porque cubre la revisión de las operaciones financieras e incluye evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e investigaciones. Es normativa, ya que verifica que las operaciones reúnan los requisitos de legalidad, veracidad y propiedad. Evalúa las operaciones examinadas comparándolas con indicadores financieros e informa sobre los resultados de la evaluación de control interno. Ella es decisoria porque concluye con la emisión de un informe en escrito que contiene el dictamen profesional sobre la racionalidad de la información presentada en los estados financieros, comentarios, conclusiones, recomendaciones y los hallazgos que puede tener tu proceso auditable como tal. ¿Okay? ¿Qué podemos hablar acerca del proceso auditor? Visto desde estos textos, podemos señalar que la autoridad correspondiente designará por escrito las autoridades encargadas para efectuar el examen o un ente en el área, precisando los profesionales responsables de la supervisión técnica y de la jefatura del equipo. Es decir, nosotros podemos delegar y encargar quiénes son las personas que nos acompañarán para darle vida y sustento a todo este proceso evaluativo. La designación del equipo constará de una orden de trabajo que contendrá los siguientes elementos: el objetivo general de la auditoría, así como también el alcance que vamos a tener con ello, también el presupuesto, recursos y tiempo que va a ser invertido en este proceso auditable, el cual es completamente importante y determinante cuando se está cotizando estas audiciones con una empresa y otras competencias y las instrucciones específicas que tendría esta auditoría en ese proceso. ¿Cuál es la conformación del equipo? Puede tener los siguientes criterios. Primero, la rotación de personal en los diferentes equipos de auditoría, es decir, un equipo evalúa una opción o parte A y el otro tiene una parte B, luego esto se intercambia para constatar la información como tal. A su vez, la continuidad del personal hasta la finalización de la auditoría, existen muchos casos donde nosotros tenemos participación en la auditoría hasta un punto, porque de ese punto como tal en adelante ya se encarga el proceso de análisis y lo hace la firma o expertos en el área, porque muchos lo que nos sirven o están o su participación es
poder extraer, recopilar y dar fe de que la información realmente está hasta allí. La independencia de criterio de los auditores, que es completamente importantísimo, pues ahí donde basa la información inversa, los resultados que la empresa como tal les escuchar y lo que nosotros seremos responsables de lo que estamos hablando en un periodo determinado en sí. Y adicional, el equilibrio de la carga de trabajo del personal. Una vez recibida la orden de trabajo, se elaborará un oficio dirigido a los principales auditores de la entidad proyecto o programa en fin de poner en conocimiento el inicio de la auditoría y a su vez el fin de la misma. Quizás tú puedes estimar un tiempo en la auditoría, pero en el camino, en el constructo del mismo, pueden suceder cosas que desvían la fecha final y puede tardar quizás un poco más de lo que se establece. Sí, solo sí, en su momento oportuno se van estableciendo y dando las pautas que realmente se requieren para ello. ¿Qué fases tiene un proceso de auditoría? Como todo proceso, tiene una fase de planeación, la fase de ejecución, la fase del informe de auditoría como tal, la cual este último permite ver los aspectos generales, los procedimientos analíticos al final de la auditoría, la evaluación de errores, la culminación de los procedimientos de auditoría, revisión de papeles de trabajo, el cual es el soporte físico y tangible que usted va a tener a demostrar a sus usuarios y poderle hacer saber dónde están las opciones de mejora a favor de la organización. La elaboración de un informe de auditoría donde usted explicará en base a estos papeles de trabajo qué fue lo que usted consiguió allí. El informe sobre la estructura del control interno de la entidad, observaciones, conclusiones, recomendaciones sobre el control interno financiero de la misma y la auditoría de asuntos financieros como tal. Entonces, repito de que este proceso de auditoría cuenta con tres fases, las cuales son la fase de planeación, la fase de ejecución y la fase del informe de auditoría como tal. Con ello, usted puede concluir de forma oportuna su proceso evaluativo de auditoría. Chicos, esta parte es importante y fundamental para su proceso práctico, para la evaluación número 2. Tomen nota y tips de ello porque lo van a requerir para hacer su evaluación como tal. La normativa que regula o donde nosotros nos podemos basar para estos procesos de auditoría están en el artículo 311 de nuestra Constitución, ¿ok? Y la cual habla o expresa lo siguiente: la gestión fiscal se regirá y será ejecutada en base a principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. En base a este artículo, nosotros sustentamos todo nuestro proceso de audición. Así como ella, nosotros tenemos 22 opciones para nosotros poder sustentar la misma, como en el caso de la posición 19, nos habla del artículo 3 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la cual determina los funcionarios y demás personas que presten servicio en la administración pública están en la obligación de tramitar los asuntos cuyo conocimiento les corresponde y son responsables por la falta en las cuales incurran. ¿Qué me dice esta parte? Que si nosotros estamos haciendo una auditoría en un proceso administrativo, acá en este artículo nos podemos pasar y sustentar para darle más procesos y darle más legalidad a la base que usted está auditando en su proceso al cual fue llamado como tal. ¿Qué controles tiene la auditoría como tal interna en un proceso como tal? Son básicos. Estos objetivos y los controles internos pueden agruparse en cuatro categorías. La primera, los estratégicos, seguidos de la información financiera, a su vez de las operaciones y por último, de cumplimiento de las disposiciones legales y de sus reglamentos como tal. ¿Ok? Que es importante destacar acá, el primer paso para los auditores o para un auditor es evaluar el diseño de control para identificar los riesgos que se buscan mitigar con el control. Posteriormente, habrá que identificar qué controles existen para mitigar estos riesgos. También, a su vez, deberá determinar si se han implementado mediante entrevistas con personal de la empresa o la realización de procedimientos adicionales como tal. ¿Qué nosotros podemos ver aquí? Los controles internos abarcan 5 componentes clave que se indican a continuación. Primero, el entorno, el ambiente como tal donde se está realizando. Seguido del proceso de valoración del riesgo de la identidad. Luego, el sistema de información, seguido de las actividades de control y por último, el seguimiento o monitoreo de los controles. Es decir, usted tiene que hacer un seguimiento oportuno, preciso, constante y recurrente para poder tener respuestas oportunas de la evaluación que usted está haciendo en ese momento como tal. ¿Qué podemos determinar de todos estos criterios? Como ven, aquí nosotros las tenemos señaladas
descritas y caracterizadas a favor de lo que nosotros podemos hacer. Podemos ver en este caso las actividades de control. Entre las actividades de control no son más que las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las directrices de la administración, perdón, se lleven a cabo. Estos controles se refieren a riesgos que si no se mitigan o no se toman en cuenta en un momento oportuno, podrían poner en riesgo y llevar a cabo a los objetivos de la empresa, los ponen en riesgo como tal. Entre ellos, nosotros podemos decir que están los preventivos, que son los controles para evitar errores o irregularidades, los de detección, que son controles para identificar errores o irregularidades después que hayan ocurrido para tomar medidas correctivas, de compensación, que son controles para brindar cierto grado de seguridad cuando es inconsteable la aplicación de otros controles más directos. Ejemplo, segunda firma, supervisión de terceros, supervisión de reservas electivas, entre cualquier otro. Y de dirección, que son los controles para orientar el personal hacia los objetivos deseados. Por ejemplo, las políticas y procedimientos que esta organización tenga y las cuales deben ser respetadas a favor de la auditoría como tal. En cuanto a la evidencia que puede tener tu informe de auditoría interna, nos podemos basar en la NIE 500, que puede establecer que las evidencias de auditoría son las siguientes. Esto no es más que la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que se basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros como la otra información. Chicos, esta norma de auditoría es sin duda una de las más importantes relacionadas con el proceso auditor y relativa del trabajo de campo, como quiera que proporciona los elementos necesarios para que el ejercicio de auditoría sea confiable, consistente, material, productivo y generador de valor agregado a la organización objeto de auditoría, traducido en acciones de mejoramiento y garantía de la empresa para la comunidad como cual usted está haciendo trabajar. Es importante recordar que el resultado de un proceso auditor conlleva a asumir una serie de responsabilidades que por sí solo posiciona o debilita la imagen de la organización frente a resultados obtenidos y son de calidad suficiente de la evidencia que soporta el actuar igualmente con el grupo auditor en el cual usted se encuentra como tal. ¿Qué podemos hablar nosotros de estas evidencias? Tenemos características oportunas, las cuales señalamos de la siguiente forma. Son relevantes, auténticas, verificables y neutrales. En este caso neutral, este requisito siempre debe estar libre y sin perjuicio. Si el asunto bajo estudio es neutral, no debe haber sido diseñado para apoyar intereses especiales de ninguna índole o ningún tipo. Podemos hablar nuevamente de las técnicas como tal de la auditoría como tal, cuyas cuales pueden ser de inspecciones, documental, un examen físico, de observación, indagación de entrevista, confirmación, un cálculo, procedimientos analíticos y comprobación. Cuando hablamos de los cálculos, consiste en comprobar directamente la exactitud aritmética, entiéndase los números, de los documentos de origen y de los registros contables a desarrollar los cálculos independientes y comprobados, es decir, relacionados con todos aquellos asientos que están estrechamente aunados a la información que nosotros estamos auditando en sí. ¿Ok? Nuestra unidad número 2 hace énfasis hacia que los hallazgos de las auditorías de la entidad. Y estos hallazgos realmente tienen. Es decir, que la auditoría de gestión consiste en un examen independiente, objetivo y fiable de sí en eso, basado en iniciativas de sistemas, operaciones, programas, actividades u organizaciones que funcionan con arreglo de los principios de economía, eficiencia, eficacia y la existencia de un margen de mejora. ¿Ok? Entre las diferencias entre la auditoría financiera y la auditoría de gestión, nosotros podemos decir que la auditoría financiera está establecida para dar una opinión objetiva e independiente de determinados estados que representan fielmente la situación económica financiera. Por su parte, la auditoría de gestión examina las prácticas de gestión
No existen principios de gestión generalmente aceptados que estén codificados, sino que se basan en la práctica normal de la gestión. Los criterios de evaluación de la gestión han de diseñarse para que cada caso específico pudiéramos extender a casos similares. ¿Ok? Estas pudiesen ser nuestras características principales en torno a ello. La motivación a realizar una auditoría de gestión, muchachos, eh, no es más que la comprofusión de una información como tal. Pueden ser reorganizaciones dentro de las mismas empresas, pueden haber reestructuraciones en base a los resultados que tenga el informe o dictamen que usted va a dar, puede haber emisiones o ofertas, en este caso estamos hablando acerca de estos valores, de estas acciones que la empresa puede tener y por ende, en base al dictamen, opinión, información que usted dé, la empresa puede tomar sus decisiones oportunas. De la misma forma, puede haber modificaciones legislativas, así como también fluctuaciones en el mercado, problemas de capital humano como tal y previsiones. Estas previsiones de la auditoría de gestión también es una herramienta útil para los directores generales porque les permite tomar medidas correctoras en los casos en que se produzcan discrepancias entre las expectativas y resultados tanto a nivel general y de empresarial como de dirección, en el caso de que los resultados obtenidos sean escasos o contrarios a los proyectados por una falta de expectativa como tal. La herramienta en una auditoría como tal, muchachos, esto va en base a lo que usted vaya a querer. Y esta herramienta de auditoría de gestión siempre está ligada con cada espacio que usted pueda hacer. Para muchos, una herramienta puede ser los papeles de trabajo que tiene la misma organización, puede estar relacionado con las lactos, calculadoras, envases que puedan contarse en un almacén. Siempre estas herramientas tienen que estar basadas a favor de la audición que tú estás haciendo en tu proceso determinado. ¿Qué proceso de auditoría de gestión pueden hablar? Nosotros podemos hablar de técnicas oportunas que pueden utilizar para ello. Y estas son la técnica de verificación ocular, la ocular, la escrita, la documental y la física. En base a cualquiera de esos aspectos o con todas esas técnicas como tal, usted puede hacer una auditoría oportuna para poder constatar todo el radio de información que tiene su auditoría y estar más certero en cuanto a su posición de dar información. ¿Ok? Si podemos hablar, esta técnica documental, nosotros podemos decir que tenemos las comprobaciones, la computación, el rastreo y la verificación selectiva. En esta última quiero hacer énfasis en lo siguiente. Consiste en el examen ocular rápido de una parte de los datos o partidas que conforman el universo homogéneo de ciertas áreas, actividades o documentos elaborados con el fin de separar mentalmente asuntos que no son normales. Dado el alto costo de represaria, pero representaría llevar a cabo una revisión amplia o que en otras circunstancias no sea posible efectuar un análisis profundo. ¿Ok? Como ven, son cosas prácticas y sencillas que tenemos a la mano, pero las señalamos de otra manera. El examen de auditoría de gestión como por ejemplo el equipo multidisciplinario, tenemos los auditores como tal, especialistas, el control interno. La segunda norma de trabajo del campo de la NAGA queda, como se indica a continuación, sostendrá una compensación suficiente en la estructura de control interno para planear la auditoría y determinar la naturaleza de oportunidad de alcance de las pruebas a efectuarse como tal. ¿Ok? El informe COSO es sobre el control interno, cuya relación del informe fue efectuada por la Corporate Librand, representa la siguiente definición. El control interno es un proceso efectuado por el Consejo de Administración, la dirección y el resto de personal de la entidad, diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: eficiencia y eficacia de las operaciones, fiabilidad de la información financiera, cumplimiento de las leyes y normas aplicables como tal. De la anterior se desprende lo siguiente: el control interno es un proceso y un medio utilizado para el logro de un fin en específico. Lleva a cabo por personas de cada nivel de la organización. Solamente puede aportar el grado de seguridad razonable a la dirección y a la administración en una entidad, por ende no brinda seguridad total, y el control interno procura la consecución de objetivos de diversas naturalezas. ¿Ok? Entonces, esto también nos puede permitir a nosotros salvaguardar los bienes de valores y propiedades, promover la eficiencia en el personal, eh,
permitir que estos se produzcan de forma positiva, mirar la dificultad de la comisión de hechos irregulares y facilitar su descubrimiento en el caso de que estuviesen perjudicados y garantizar la razonabilidad de la información contable y administrativa de forma general y oportuna. ¿Ok? Los métodos de evaluación, mis estimados compañeros, nosotros podemos tomarlo de la siguiente forma, como les comenté, cualquiera que sea útil a favor de que su radio de investigación pueda estar completamente cubierto. Puedes tener cuestionarios, flujogramas, matrices y combinación de métodos. Con esto tú puedes hacer materiales oportunos que te den la oportunidad, valga la redundancia, de avanzar y tener certeza de la información que tú estás dando y del dictamen que tú vas a hacer en un momento oportuno. Hablemos de la combinación de métodos. En este caso, nosotros podemos mezclar cualquier tipo de herramientas a favor de poder mezclar información y sentirte certero de la información que vas a dar en un momento determinado como tal. ¿Qué riesgo puede tener una auditoría? No estar exenta de errores u omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados en su informe. Por lo tanto, deberá planificarse la auditoría de modo tal que se presenten expectativas razonables de detectar aquellos errores que tengan importancia relativa a partir del criterio de profesional del auditor, así como también las regulaciones legales y profesionales que escapan de nosotros, y de identificar errores con efectos significativos en base a la audición que se está haciendo. En este tipo de auditoría tendremos que tener en cuenta también los tres componentes de riesgo. El riesgo inherente, que es donde se ocurren errores importantes generados por las características de identidad o de la organización en sí. El riesgo de control, de que el sistema de control interno prevenga o corrija tales errores, y los riesgos de detención, de que los errores no identificados por los errores del control interno tampoco sean reconocidos por el auditor como tal. Asimismo, será necesario para la evaluación la existencia o no de los riesgos de auditoría de la gestión, los cuales pueden ser los siguientes: conocer los riesgos propios de la actividad del entorno y la naturaleza propia de la información, considerar lo adecuado del diseño del sistema de control interno y probar la eficiencia de sus procedimientos, determinar los procedimientos sustantivos contenidos en el programa a aplicar y luego de haber evaluado el sistema de control interno, así como también la extensión de las pruebas sustantivas aplicables a la empresa y los terceros. Y así podemos tener, chicos, casos donde sería importante considerar algunos factores generalizados del riesgo de la auditoría, siendo a continuación cualquiera de los que se presente, uso de indicadores de gestión como tal, en el cual nosotros podemos ver la eficiencia y la economía en el manejo de los recursos, las cualidades y características de los bienes producidos o servicios prestados, y el grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes quienes van dirigidos a la calidad como tal de este producto, que al final son los que sustentan nuestro trabajo como tal. Podemos tener los hallazgos de la auditoría, que esto viene siendo lo que usted tiene, compila y hace a favor de la información. Aquí tenemos dos ediciones digitales con 17 hojas, las cuales me gustaría que leyeran porque tienen información oportuna para su proceso evaluativo y conocimiento en general de su materia, así como también un material complementario, el cual le dará la oportunidad de usted ampliar un poco más su conocimiento, pues el mismo es elaborado por el profesor Benjamin Franklin, y quien da informaciones más oportunas a eso. En ese link, ustedes pueden ampliar esa información de la auditoría administrativa basada en la gestión estratégica del mercado como tal. ¿Sí? Chicos, dicho esto, quisiera repasar nuestras dos unidades, la cual la primera estuvo relacionada con la planificación financiera del proceso de auditoría, y la segunda basada con los hallazgos de la auditoría y la gestión como tal, es decir, qué es lo que usted encuentra dentro de su proceso evaluativo. Quisiera recordarles que estas dos unidades están enmarcadas en su proceso evaluativo, el cual no es más que un cuestionario que comienza a partir de este momento, que ustedes deben llenar o entregar antes del día 3 de febrero, 3 de marzo, perdón. Este cuestionario como tal consta de varias preguntas, estas preguntas todas teóricas, no hay ninguna con cálculo, que ustedes deben responder de forma oportuna. ¿Ok? Aquí usted tiene un banco de preguntas, el cual usted puede utilizar a su favor, y tiene teoría que sería propicia que usted la lea a favor de su proceso evaluativo. Aquí podemos ver preguntas que son modelo
para nuestro proceso evaluativo y le darán la pauta para usted saber dónde usted está ubicado en un tiempo determinado en un paso a su evaluación. Es decir, si leemos la pregunta 9, habla de lo siguiente. El análisis vertical en un estado financiero se utiliza para comprobar con dos periodos la evaluación de la rentabilidad, mostrar cada partida como un porcentaje del total, determinar el flujo de efectivo según su proceso de constructo, según lo que usted lee dentro de este proceso teórico que acabamos de repasar, usted tendrá la respuesta oportuna en ese cuestionario. ¿Qué es lo que quiero que ustedes vean? Que son preguntas fáciles, preguntas sencillas, de cuatro opciones, las cuales pueden responder de manera agradable a favor de obtener una buena opción. Recuerden que en esta encuesta, en este cuestionario, usted va a tener tres opciones. Si usted considera que en su primera evaluación no tiene un puntaje adecuado, intente una segunda o tercera vez hasta que alcance la respuesta que usted tenga. Eso sí, hágalo siempre antes de la fecha de cierre. Dicho esto y repasadas ambas unidades y guiados por el cuestionario que vamos a hacer, quisiera desearle el mayor de los éxitos en esta primera evaluación. Quisiera esperarlos en la segunda encuentro síncrono, el cual se realizará el próximo miércoles 18 a la misma hora y tendremos la oportunidad de repasar la unidad 3 y 4, la cual está relacionada con ese ejercicio caso práctico que ustedes van a resolver. De antemano les deseo mayores éxitos tanto en esta como en las otras cátedras que están viendo. Nos vemos en una próxima ocasión y confío tenga una extraordinaria noche. Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.